Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Espíritu Santo, por tu paciencia, por tu bondad, por tu fidelidad. Bendecimos con todo nuestro cariño, ¿verdad? Con toda nuestra sinceridad al bendito Espíritu Santo. Damos gracias porque sin Él la revelación, sin Él el entendimiento, sin Él, queridos hermanos, el hombre está perdido. Está perdido en el sentido de que no puede mirar ni entender realmente los propósitos de Dios. Es importante entender que la fuente de la sabiduría no es como algunos dicen, o algunos andan diciendo por ahí que la fuente de la sabiduría son las raíces hebreas. No. La fuente de la sabiduría y del entendimiento y de la revelación se llama Espíritu Santo. Es el que nos da, el que nos abre el entendimiento, el que nos hace realmente, queridos hermanos, entender los propósitos de Dios. Vivimos tiempos, queridos hermanos, usted sabe que hemos estado publicando de que el día de mañana jueves se firmarán los tratos, los pactos de paz, la nueva ONU en Estados Unidos, la nueva ONU donde, queridos hermanos, donde entregarán todo el poder a Donald Trump, a un gobierno mundial. Estamos ante un escenario tremendamente de la implantación del nuevo orden mundial, de la implantación, queridos hermanos, donde los gobiernos mundiales entregarán al anticristo, entregarán el poder de todas las naciones. Esto es importante entender, de que nos acercamos a los escenarios proféticos, porque estamos cumpliendo profecías. Y que más que atentos, queridos hermanos, tenemos que afirmarnos y buscar las cosas de Dios. La persecución hacia los cristianos, a los evangélicos aquí en México y en muchos países es una realidad. Hoy profesar la fe, realmente reconocer a Jesucristo como su Salvador es un acto de muerte, es un acto de odio, es un acto de desprecio. La iglesia de Cristo, queridos hermanos, tiene la obligación, la responsabilidad de cambiar su corazón, de cambiar su vida. Esto no se trata de una iglesia, ni se trata de, queridos hermanos, de llenarla. Se trata de que el hombre llene su corazón de Dios y de su corazón del Espíritu Santo, y que realmente se vuelva la realidad. La realidad del Evangelio es vivirla. Es vivirla, porque el culto, realmente el verdadero culto a Dios, no es el que se hace en una iglesia, sino el verdadero culto a Dios es la vida diaria. Yo estoy plenamente convencido que la salvación no es personal, la salvación es familiar. Serás salvo tú y toda tu casa. Por todas las cosas tenemos que buscar que la familia alcance la salvación. Ahí está el verdadero propósito de Dios en la vida diaria. Como le dijeron a Moisés, yo veo que el Evangelio está dividido en 4 partes. En Deuteronomio 6, cuando le entrega a Dios, queridos hermanos, a Moisés le entrega los mandamientos, los estatutos, los decretos y la ley. Y se las aprenderás tú y las enseñarás a tu hijo, al hijo de tu hijo, a tus nietos. Aprenderás tú a temerme, enseñarás a ellos el temor. Dice, estando en tu casa, por el camino, al acostarte y al levantarte. Cuando estemos en una vida familiar, cuando estemos en una vida, queridos hermanos, una vida en la calle, cuando estemos, queridos hermanos, una vida cuando nos prospera y cuando no nos prospera. Pero este camino, queridos hermanos, es una vida donde nuestra relación profunda con Dios debe de ser muy estrecha. Lo que está pasando, los actos proféticos, hermanos, en cumplimiento de que el anticristo pronto será
presentado al mundo, y que la persecución, y que esta persecución que hay ahí no es comparable todavía. Todavía viene lo más fuerte de la persecución. Todo aquel que se dice ser cristiano, que diga ser seguidor de Cristo, va a enfrentar muchas consecuencias en su vida. De tal manera, queridos hermanos, que una de las persecuciones que vienen es la implantación de leyes. Leyes donde el hombre poco a poco abandone el camino de Dios, vaya negando. Porque el propósito del diablo no es que la gente se aleje de una iglesia, sino que se aleje su corazón de Cristo. Ese es el propósito. Donde piense, queridos, y se confíe de que yo creo en Dios, yo que no necesito ir a la iglesia. Total, Dios está en todos lados. Eso es una mentira del diablo. Ha engañado a mucha gente diciéndoles que Dios está en cualquier lado. Dios está en cualquier iglesia. No importa si en esa iglesia están muy lejos de los propósitos de Dios. No importa si en esa iglesia, queridos hermanos, celebran el mundo, meten todas las tradiciones y costumbres, las meten a la iglesia, a los cultos de Dios. No importa si creen en apóstolas, no importa si creen en pastoras, no importa si son un homosexual, una lesbiana ministrando a la iglesia. No importa, queridos hermanos, si los hombres viven desordenados. Eso no importa. Lo importante es que Dios está. Según ellos es así. Pero no. Dios está, queridos hermanos, en aquellos siervos, en aquellos hombres en que Dios se ha levantado y a quienes respaldan, a quienes predican la verdad, a quienes realmente su deseo es que el pueblo sea limpiado de la maldad, del pecado, de la rebelión, de toda desobediencia. Porque los están librando de una consecuencia tremenda. Usted debe de entender que Dios está librando a un pueblo. El amor, algo que me habló el Espíritu hoy ahorita en la mañana, que el amor es librarlos. El amor, pero nadie quiere esto, hermano. El amor de Dios es librarlos de la condenación, el librarlos, queridos hermanos, de toda consecuencia. Pero el hombre no quiere ese amor. El hombre quiere un amor donde sea abrazados, donde me han criticado mucho que porque en esta iglesia no enseñamos que la gente se la pase llorando. A ver si van a solucionar algo con el lloro. Vamos a ver qué va a pasar después cuando esto se desate la persecución. A ver si lo van a solucionar todo con lloro. A ver si aquellas gente que los apapachan, gentes sentimentales. Nosotros no somos sentimentales porque sabemos a qué nos vamos a enfrentar a la hora de agarrar de doblar rodillas por el clamor de nuestro Dios. Hermano, nosotros no nos asustamos por un plato de comida. No nos asustamos por un pan. No nos asustamos, queridos hermanos, por si tenemos o no tenemos. No nos asustamos ante una aflicción. Nos asustamos que quedemos fuera de los planes y los propósitos de Dios. De eso sí hay que poner mucho cuidado. Vivimos un tiempo de falta de amor. Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo. La iglesia de Cristo pronto será arrebatada. Y eso nosotros tenemos que poner mucha atención a las profecías. Nosotros estamos cumpliendo profecías. Vivimos en un tiempo de falta de amor. Una falta de amor a Dios. Una falta de amor al prójimo. Donde la indiferencia, que el amor, hermano, hacia los demás cada vez es más evidente. Todos los días hay guerras matando cristianos. Todos los días hay muertes. Todos los días la gente se odia más. Y no entienden, queridos hermanos, que somos llamados llamados, hermanos, a amar lo bueno. Llamados, hermanos, a amar el bien. Es el llamado que Dios nos hace. Pero somos
de tal manera que entendamos que fuimos llamados a amar. Amar lo bueno, amar a Dios, amar lo justo, amar lo santo, amar lo perfecto. Primera de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Por qué es importante nosotros estemos tocando el amor a Dios, hermano? El amor al prójimo. Hay muchísima gente dentro de la propia iglesia. De afuera no hablemos, porque esa gente no ama. Nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene que ser limpia. La iglesia, esa iglesia que se va a ir con el Señor en el arrebatamiento, es una iglesia sin arrugas, sin mancha, una iglesia santa. Una iglesia que tiene que limpiar su vida, tiene que limpiar su corazón, sobre todo el corazón lo tiene que limpiar. Lo tiene que limpiar de odio. Porque esos son los que no entrarán al reino de los cielos, porque son homicidas. Los que aman hacer las cosas mal. Donde el hombre, queridos hermanos, el hombre literal, el hombre masculino, no le importa la vida espiritual de la familia. Incapaz de tener un compromiso con el Señor. Mujeres, queridos hermanos, completamente en desorden, completamente feministas, ni tan siquiera femeninas, feministas, empoderadas. Hay mucha mujer dentro de la iglesia de Cristo, mandonas, rebeldes, que no cumplen el diseño de Dios. Muchos hijos rebeldes. Y ahí estamos como iglesia, queridos hermanos, aparentando algo que no somos. Cada quien está haciendo lo que quiere, cada quien está viviendo como quiere. ¿Y cómo sucederá que esa iglesia, creyendo, hermano, que se va a ir con el Señor, cuando en su corazón hay odio? Siempre hay ese lenguaje: ojalá te largues, ojalá te vayas, vete de mi vida, dame el divorcio, ya me quiero separar de ti. Esa es una manifestación de odio. Aunque la gente diga que lo diga en broma, eso no es broma. Las palabras ociosas me darán cuenta. Las palabras de odio existen y se manifiestan en momentos donde tienen que soltarlo. Hay palabras que no se deben de jugar ni en broma. Pero esta gente no se va a ir en el arrebatamiento, porque son gente que odian, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De hecho, la palabra odio significa: no te quiero junto a mi lado, no quiero estar junto a tu lado. Eso es odio. No me gusta tu compañía, no me gusta estar cerca de ti, mejor vamos a separarnos. Esa palabra, mejor vamos a separarnos. Separarnos significa odio. Eso significa odio, separación. Vamos a separarnos. Por eso dice que nadie odió. La misma escritura dice que nadie odió su propio cuerpo. Nadie odió su propia carne. Nadie le puede decir a los demás, a sus hijos, no le puede decir a su esposa, a su esposo: te quiero lejos de mí. Porque eso es una manifestación de odio. El no trabajar juntos, el no trabajar en equipo, el desechar la cabeza, que todos somos cabeza. No. Es una manifestación de odio y de amargura.
Este mensaje que habéis oído desde el principio dice que nos amemos los unos a los otros. Es un mensaje que habéis oído. Por eso fuimos llamados a amar. En este mundo, queridos hermanos, el odio se va a incrementar. En muchos corazones cristianos se va a aumentar el odio. Como lo que está pasando, queridos hermanos, en el catolicismo. Dicen que son la iglesia verdadera, pero es una iglesia que odia y que aborrece a los demás. La iglesia evangélica, hermano, acepta todo, acepta todas las religiones, no que sea inclusiva, sino, queridos hermanos, de que no odia, sino que esperamos, bendito Dios, que la gente sea salva de cualquier religión, sea salva a través del nombre de Jesucristo. Sean salvos a través sobre el único nombre en el cual el Señor dio, queridos hermanos, para que los hombres sean salvos. No sabiendo, queridos hermanos, que nos estamos acercando al tiempo final. Pero Caín era del maligno. Mató a su hermano porque sus obras eran malas. ¿Por qué Caín odiaba? Porque sus obras eran malas. Por eso la persecución a nuestros hermanos, por declarar, queridos hermanos, abiertamente que Jesús es el Señor, es el Salvador, y porque son amantes de las Escrituras, amantes de la verdad, amantes de la justicia. Ayer decíamos que hay quienes no quieren pasar la cruz, no quieren pasar persecución, prefieren ganarse la amistad del mundo, prefieren quedar bien con todo mundo. Hermano, ¿y si esto sucediera mañana, la persecución, el arrebatamiento, qué harían con esa gente? Dios se los va a demandar. Se los va a demandar, como dice en el libro de Ezequiel. Ezequiel 33 dice, fíjese, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomaron un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que le percibiere librará su vida. ¿A quién pondría usted? ¿Quién está pendiente en cada casa? Anunciando hijos, anunciando familia. Cristo viene pronto. Es necesario santificarnos. Es necesario apartarnos del mal. Es necesario hacer lo correcto. Nuestro Señor pronto viene. Acá dice que será un hombre escogido y el pueblo de la tierra tomará un hombre de su territorio y lo va a poner por atalaya. ¿Quién de la casa? ¿Quién en cada casa se está poniendo, diciéndole, percibiendo a la gente que se apartara, a su propia familia que se aparte y se consagre para el Señor, porque Cristo viene pronto? Si ellos dicen no se apercibieren, no se apartan, y llega a venir el juicio, llega a venir las consecuencias, dice que aquel habrá salvado su vida, mas los otros la habrán perdido. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniera la espada y hiriere a él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Si en casa hay un agente entendido, hay un creyente entendido, y no le anuncia a la familia, no le anuncia a la iglesia lo que realmente está pasando a nivel mundial, que la profecía, queridos hermanos, se está cumpliendo.
y no percibe, hermano, que Cristo viene en cualquier momento y que la gente no se aparta del pecado, quiere vivir en oposición a Dios, imponiendo sus propias leyes, sus propios mandamientos. Entonces ellos van a morir. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, para que aguarde el impío, dice, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Quién es el impío? El impío es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Está el justo, está el impío y está el pecador. El impío es aquel que se apartó de Dios. Se apartó no solamente físicamente, sino se apartó de su corazón. Están ahí nada más calentándose ya. Están ahí solamente por compromiso. Viven su vida normal. Buscan a Dios cuando quieren. Solo son gente que cumple, sin ningún compromiso con Dios. Viven lejos de la palabra, viven lejos de la oración, viven lejos, queridos hermanos, de la comunión con el Señor. Gente que no enciende su vida, viva su vida en el Señor. Van a traer consecuencias. Dios va a tener que meter, queridos hermanos, a mucha gente en cintura. Los hará entrar en los vínculos de pan. Se dice que los meterá, queridos hermanos, en procesos. Hay gente que no ama, ve a su propia familia pasando situaciones y no las ama. No saben qué es amor. No saben qué es derramar su vida delante de Dios por amor a alguien. Por eso dice que ahí en el Ezequiel 20 dice, y no ha de ser lo que habéis pensado vosotros, decir, seamos como las demás naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, allí litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar entre los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profane más mi santo nombre con vuestras ofrendas y cuantos ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Una versión dice, si a mí no me quieren servir, váyanse. Pero no dejaré, dice una versión, no dejaré que me falten al respeto con sus ídolos. No dejaré que me falten el respeto con su idolatría, con su falta de búsqueda, con todo desánimo, con toda flojera. Que se estén durmiendo, que vayan por compromiso. No dejaré que me falten al respeto, porque para la gente, para ir a trabajar, oh queridos hermanos, se visten bien. Para ir a otro lado se visten bien. Para buscar a Dios lo hacen con flojera, con todo desarreglo. Viven una vida completamente, queridos hermanos, despreciable hacia Dios. Les cuesta trabajo y no saben por qué, no saben por qué aman. Este es el punto, que no saben por qué aman. No ven por qué. No ven por qué tienen que amar a Dios. No ven dónde está el amor que tienen que entregarlo.
profanaron la mesa de Dios, menospreciaron la mesa de Dios. Hay gente que no sabe qué es amar. Y aún viendo las circunstancias que en veces tienen en sus vidas, no saben qué es amar. Es triste. Por eso el que no ama dice que todavía está en la muerte. El que no ama permanece en muerte. Pero el que ama dice ha pasado de muerte a vida. En que amamos realmente. Por eso dice que la persecución a nuestros hermanos, aquellos que aman realmente la palabra de Dios, aquellos que gritan y condenan al pecado juntamente con el pecador, si éste no decide apartarse y dejar de estar lejos de Dios. Eso es el amor. El amor, queridos hermanos, que Dios otorga es que el hombre le quiere otorgar el perdón. Ese es el amor de Dios. Por eso 2 de Pedro 2, versículo 4 dice que de Noé, cuando predicaba el evangelio para que se salvasen, los estaba condenando. Hoy puede ser la última oportunidad para muchas personas de recibir a Jesucristo como su Salvador. Hoy puede ser el último día para muchos para que se vuelvan a Cristo, hermano. Realmente entreguen su vida al Señor. Pero como la gente no cree que esto realmente va a pasar en un mundo moderno, en un mundo civilizado, realmente, tarde o que temprano, el ejemplo quedó como advertencia para nosotros para estos tiempos. La gente se ríe, la gente se burla. Que en lugar de amar la palabra, amaron a los hombres, amaron a los bueyes, se volvieron idólatras, amaron su trabajo, amaron el dinero, amaron las obras malas. Dejaron al Santo de Israel. Hay quienes dejaron ya al Santo de Dios. No aman a Dios porque el que no grita, el que no predica realmente el evangelio para que se salven otros, no ama al Señor. El que no, por eso dice, hermanos, que ellos no predicaron a su familia. Dios, ¿a quién tomaremos? ¿Quiénes de las familias están realmente como atalayas? Apartémonos del mal. Hagamos lo correcto, hijos. Familia, hagamos lo correcto. Cristo viene pronto. Amemos a Dios, busquemos a Dios, servamos a Dios. Entreguemos nuestra vida a Jesucristo. ¿Quién de la familia? ¿Quién es el atalaya de la familia? Para que usted entienda que no toda la responsabilidad es el pastor. Todo el mundo le quiere achacar la responsabilidad del pastor. Pero acá dice que los encargados, ¿quién era la trompeta? La trompeta es el pastor. Agarraban el mensaje y se la llevaban a la familia. Mira, familia, el Señor está hablando. El punto es que mucha gente está dejando de creer en sus pastores. Están dejando creer realmente en el aviso, en la advertencia que Dios está hablando con su pueblo. Hay pastores del último tiempo. No del tiempo final, sino del último tiempo de la iglesia. Nosotros estamos viviendo el último tiempo de la iglesia, porque hay 3 tiempos: el tiempo de la iglesia del arrebatamiento, de la iglesia santa, el tiempo de los gentiles, el tiempo de Israel. Pero nosotros estamos predicando este tiempo de la iglesia, el tiempo del arrebatamiento. El tiempo de confiar, en el tiempo de limpieza, el tiempo de consagración. Por eso Dios, mucha gente está enojada, se molesta mucho porque Dios esté hablando del pecado, de lo que está mal, de lo desordenado.
se enoja mucho. Yo considero, por medio del Espíritu, que a quienes no les gusta que se hable de todo esto, del desorden, de las cosas que tenemos que hacer, considero que ellos no se van a ir en el arrebatamiento, sino que se van a ir a la persecución. Y si no se van a la persecución, se van a ir a la gran tribulación. Una característica de alguien que no va a participar en el arrebatamiento es que no le gusta poner en orden su vida. Por eso dice que el que practica, este es el mensaje que habéis oído, el que es del maligno, dice, matará a su hermano porque sus obras son malas. Practica el pecado, le gusta practicar el pecado. Cuando la mujer va a poner en orden su vida, va a decir, mi esposo, el que manda, o sea, poner en orden la obediencia, el temor. ¿Cuándo se va a cumplir ese versículo en Proverbios? La mujer sabia, ¿cuándo se va a cumplir? El hombre temeroso buscando a Dios, ¿cuándo se va a cumplir? Si esto ya se acabó. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre realmente para ordenar su vida? El tiempo que le dedique a Dios en la palabra, en la oración, es el tiempo de la transformación. Por eso vivir tiempos en la presencia, lo único que estamos haciendo es rompiendo reglas humanas, estamos rompiendo reglas, mandamientos humanos. Entre más tiempo pase el hombre con el Señor en la gloria de Dios, más, hermano, desaparece toda decisión humana. Y se establece el reino, se establece las reglas, se establece el propósito divino. Por eso mucha gente le molesta que estamos anunciando, hagan las cosas bien, cambien su vida, cambien su conducta. No es así, no es así. Pero somos como atalaya que anunciamos que Cristo viene, hay que cambiar, hay que santificarnos. Somos el atalaya en casa. Somos el atalaya en la iglesia. Que estamos tocando trompeta, que estamos percibiendo a la gente, que la gente se aparte, que miren que la profecía se está cumpliendo. Que Cristo pronto viene, que el establecimiento del anticristo, es posible que la iglesia vea al anticristo surgir. Y el anticristo es la personificación, hermano, de carne y hueso del propio Satanás. El propio diablo en persona. Por eso la iglesia de Cristo, hermano, si la iglesia de Cristo, si la iglesia del pueblo de Dios, perdón, luchó contra reyes de carne y hueso, la iglesia de Cristo está luchando contra principados y potestades, contra el mismo Satanás espiritual. Pero estamos viviendo tiempos reales. Mucha gente a quien no le gusta que les digan, hermano, hay que ordenar esto, hermana, hay que ordenar esto, hijos, hay que ordenar estos. Y no se molestan y no quieren sujetarse, no quieren obedecer. Es porque ya tienen un pase para la persecución, un pase para la gran tribulación. Se van a ir allá. Y que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. No, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia santa, sin arruga y sin mancha, esa no. Un creyente que se realmente luchó por poner en orden su vida, por hacer las cosas bien. Esa iglesia no se va a pasar la gran tribulación. Esa iglesia santa, no todos son santos. No todos son santos. Son pueblo de Dios, sí, pero no son santos. Son salvos, sí, pero no son santos. Por eso el mensaje de hoy es el mensaje de la santidad. Somos salvos porque somos sacados de aquí. La salvación que estamos predicando hoy no es la salvación de condenación eterna para la iglesia,
sino en la salvación, hermano, de salir de este mundo. Somos salvos porque vamos a salir de este mundo, salvos por santidad. Qué rico hoy. Segunda de Pedro 12, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó la destrucción de ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Los puso de ejemplo para los que han de vivir para este tiempo impíamente. Impíamente. Aquellos que, hermanos, que las cosas espirituales no son importantes. Que las cosas de Dios no son importantes. Son cristianos, pero no son importantes. Van a una iglesia, pero solo lo hacen por compromiso. Eso es vivir impíamente. Son calientasillas. No tienen propósito, no tienen anhelos, no tienen nada en su vida. Esaú era un hombre que despreció la primogenitura. Prefirió los placeres. Cuando vemos lo que significa un plato de lenteja, dice que no le pareció, no importó, no fue relevante la limpieza de su corazón. No fue relevante la santidad para su vida. Despreció la limpieza, despreció la santidad. Y luego lloró. Ahí van donde van a llorar de verdaderamente. Algunos van a llorar. Nos acusan que aquí no los, que aquí no los dejamos llorar. Usted llora lo que quiera, hermano. Pero a ver si con llorar van a solucionar las cosas. Porque todavía se acerca lo bueno. Entonces tendrán que llorar delante de Dios. A ver si les otorga la salvación y su perdón. A ver si cuando venga la tribulación por no consagrarse, por no realmente amar la palabra, limpiar su corazón realmente, les va a poder salvar ser cristianos. A nadie va a ser salvo por ser cristiano, sino por ser obediente a la palabra, por permanecer en el temor a Dios. Eso es lo que realmente va a salvar al cristiano, el temor a Dios. El que se guarda y se aparta para Él. A nadie va a salvar por ser cristiano. Mucha gente se vaya al infierno estando en una iglesia. Dios tenga misericordia de ellos, porque Dios está hablando, hermano. Dios está hablando de la pureza de corazón, de las manos limpias. Dios no perdonó a los ángeles. Dios no perdonó a los días de Noé, a la gente de los días de Noé. Dios no perdonó, queridos hermanos, a los hombres, tanto niños como mujeres, niñas. No perdonó a nadie. Y libró al justo Lot, abrumado de la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservas a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian al señoría, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Siempre están hablando de los pastores, siempre están hablando mal de los ángeles, siempre están hablando de todo el orden de autoridad. Hablan mal de su esposo, hablan mal de que su esposo es inútil, no sabe nada. Estos son impía, gente impía. Jóvenes que no respetan a sus padres, estos son impíos. Iglesia que no tiene ninguna sujeción a la autoridad, ningún respeto a la autoridad. Esos son impíos.
no se atreven a callar eso, sueltan la lengua. Eso creen que no va a pasar. Por eso, hermano, hay mucha iglesia revoltosa. En los libros de Hechos, los que hacían que golpearan a los apóstoles eran las mujeres. Ellas se encargaban, queridos hermanos, de decirles a los hombres, y los hombres se levantaban contra los apóstoles. Cuánta mujer revoltosa, cuánta mujer exagerada, que tiene odio hacia los varones. Una mujer que todo el tiempo habla de un varón, de los varones, que habla mal de ellos, le tiene odio. Le tiene odio. Estos no se van a ir en el arrebatamiento. Gente odiosa que no se va. Para ellos todos son malos, son unos puercos, son unos cerdos, son unos cochinos, son unos marranos, son lo mismo, ¿verdad? Para ellos todos son malos. Estas mujeres revoltosas no se van a ir. Mujeres piadosas, devotas que estaban ahí, pero nada más causaban revuelo. No se van a ir. Lot, hermano, mujeres que quieren mandar en una iglesia, no se van a ir. Si realmente no buscan el orden de Dios. Y aún señalando que esto ya se acabó. Aún señalando que Cristo viene pronto. Aún señalando cuánta mujer quiere vivir lejos de su esposo, el esposo lejos de la mujer. Hermano, esto se está poniendo complicado, ¿no? Pero es profecía. El odio así es. No me gusta tu compañía. Quiero estar lejos de ti. Eso es el odio. Ya no hay equipo. Ya no hay equipo. Ya nadie trabaja en su posesión que Dios les dio. Por eso dice que dejó de ejemplo. Dios no perdonó a aquellos que se burlaron de las advertencias del justo juicio de Dios. No fueron perdonados, hermanos. Quedaron como ejemplo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Noé dice que, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Con temor, ¿hacia dónde miró Noé? Miró hacia su familia. Se convirtió en una atalaya. Decir, oye, hijos, hay que apartarnos del mal. No hagan esto, no hagan lo otro, no haremos enojar a nuestro Dios. Vamos a portarnos bien, vamos a tomar el orden. Cada quien empezaron a tomar su responsabilidad dentro de casa. Empezaron a tomar su devoción para con Dios, hermano. Pero ¿quién hay hoy atalaya? Hoy todo el mundo hace lo que quiere. Este mismo Noé, dice la versión Liga Bíblica, por la fe Noé escuchó el anuncio de los acontecimientos que se podían anticipar y construyó el arco en que iba a salvarse su familia. La fe de Noé condenaba a los contemporáneos y por ella alcanzó la verdadera rectitud, fruto de la fe.
Bendiciones a nuestro pastor allá en Argentina, Nicolás Sancho. Dios te bendiga, siervo. Saludos a la iglesia. Muchas gracias por este tiempo. Dios los bendiga. Gracias a la familia. Saludos a todos por allá en Argentina. Muchas gracias a todos los que nos miran en esta mañana. Muchas gracias por el tiempo, que esas palabras realmente les bendiga, les ayude, nos ayude a todos, ¿verdad? Por ahí dice que por la fe condenaba a sus contemporáneos. No solamente condenaba, queridos hermanos, a la gente que escuchaba, sino también se condenaba a los propios pastores en ese tiempo. Los condenaba. ¿Por qué los condenaba? Porque estos pastores no estaban predicando la santidad, no estaban predicando, no estaban predicando la salvación a la familia. No estaban predicando, queridos hermanos, que se apartaran del mundo. Para ellos el amor de Dios fue insuficiente. Dice que cuando predicaba Noé, los estaba condenando. Los estaba condenando. Porque para muchos el amor de Dios es insuficiente. Es insuficiente lo que hizo Jesús en la cruz. Él está salvando gente, Él está salvando almas. De que los hombres hermanos se vayan a la condenación eterna y su destino final sea el infierno. Por eso dice que dejó como advertencia que estos los envió al infierno. Porque por ella alcanzó verdadera rectitud. Noé fue justo, fue recto. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque predicó el apartamiento, predicaba, hay que apartarse para el Señor, hay que consagrarse para el Señor. Se convirtió en una atalaya de su propia familia. De la iglesia se convirtió en una atalaya. ¿Por qué? Porque Noé fue advertido de lo que esas cosas que se acercaban. Se fue advertido del diluvio, fue advertido de los juicios que venían, fue advertido de todo lo que Dios iba a hacer como juicios en la tierra para los hombres impíos que no les importan las cosas espirituales, que no les importa la salvación, que no les importa el perdón que Dios otorga. Hoy el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, para ellos esto no es amor, es una obligación que Dios les tiene que dar. Muchos piensan, el catolicismo piensa que van a ser salvos por obras, porque piensan que Cristo ya murió. Y como ya murió, pues todos somos salvos, por eso Cristo murió por el mundo. No, Cristo no murió por el mundo, Cristo murió por los que creen en su nombre. Para muchos la salvación de Cristo fue insuficiente. Es insuficiente porque la gente espera, queridos hermanos, no se da cuenta de lo que viene. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a Dios, a su Hijo con el mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, para el que en él cree ya ha sido condenado, para el que no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo, el Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras eran malas. A las obras de Caín eran malas. Las obras de Abel eran justas. El amor de Dios no son palabras, no es un ámbito sentimental que hace llorar al hombre, sintiendo lo especial. ¿Sabes qué quiere sentirte especial en Cristo? El perdón de Dios es lo más especial que puedes sentir de parte de Él. Su misericordia es lo más especial que puedes sentir de Él.
Porque el verdadero amor de Dios está en el perdón del pecado. Porque eso es lo que Dios, Noé estaba predicándoles, del amor de Cristo, del amor del Padre, del amor de su perdón. Y ellos no quisieron, y como no quisieron, los condenó. Rechazaron el perdón que era el amor del Padre, no sabiendo que estaban a punto de ser destruidos, no sabiendo que estaban a punto de morir. Lo que les estaba predicando no era el amor del Padre, no era que tanto los amaba, sino que si ellos se arrepentían de sus pecados, Él los iba a amar. Pero amaron las tinieblas, amaron sus obras malas, más que el amor de Cristo, más que el perdón. ¿Cuántos realmente el amor de Cristo es el perdón que Él otorga? El amor de Cristo es el perdón que Él otorga, pero ellos no quisieron ellos quisieron más comida, ellos quisieron más dinero. Si me amas, dame comida, si me amas, dame deleite, dame lo que yo te pido. Por eso le dijeron a Él, por buena obra no te vamos a matar, sino porque te dices que eres hijo de Dios. Mira, tú dame cosas, yo te amamos, pero no me pidas obediencia, no me pidas consagración, no me pidas que me aparte del pecado, porque entonces ya no te amo. Me estás exigiendo, me estás obligando. Amaron poco por eso lo dice en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esa palabra, poco ama, significa que tomaron en poco el amor de Dios. Tomaron en poco el pecado perdonado. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. No es que no amara, que fueran pocos los pecados, sino que tomó en poco el amor de Cristo. El amor que hoy está otorgando el Señor es que el hombre abandone el pecado. Pronto están a caer los juicios. Las situaciones, hermanos, pronto están a caer. La persecución, todo está a punto de suceder. Y hoy rechazan el amor de Cristo. Por eso la única manera de estar en paz con el Señor es estar libre del pecado. De poner en orden su vida. Que realmente que la mujer tome su papel como Dios manda. El hombre tome su papel como Dios manda. Los hijos tomen su papel como Dios manda. Estar libres de pecado, de desorden, de rebelión, de maldad. Para estar bien delante de Dios. Porque el pecado es enemigo de Dios, hermano. El pecado hay 7 niveles de pecado. Y nosotros no tenemos la amistad con el pecado, no tenemos la amistad con el diablo, no tenemos la amistad con el mundo. Porque si no amamos el pecado, tenemos por amor lo bueno, tenemos por amor las obras buenas, tenemos por amor el hacer el bien. Eso es, hermano, lo que realmente tenemos por amor. Amamos hacer lo bueno, amamos lo agradable, amamos lo perfecto, amamos lo que a Dios realmente le quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Amamos a Cristo, eso es amar a Cristo, amamos lo correcto. Por eso fuimos llamados a amar y no odiar. A buscar el diseño del amor. El amor por lo bueno, no por lo malo. Amamos hacer lo bueno, lo agradable ante nuestro Dios. Eso es lo que nosotros amamos. Amamos hacer lo bueno. Amamos lo que el Señor nos pide. Ese es el mandamiento. Por eso en Hebreos 12, versículo 13 dice, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno de vosotros
deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No sea que como que hayan en algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por lo cual ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lo procuró con lágrimas. Esto es interesante. Buscó la salvación y no la encontró por amargado. Por amargado. La raíz de amargura en los días de Moisés en el desierto, la raíz de amargura en los días de Noé, era muy evidente. La gente estaba amargada. Muchos fueron contaminados y aunque procuraron la salvación, no lo buscaron. O sea, no alcanzaron el arrepentimiento. Aunque lloraron como Esaú, no siguieron la paz. No siguieron la paz, no quisieron estar bien con el Señor, no quisieron dejar lo malo, no quisieron dejar el pecado. Aún sobre las advertencias. Y con esto termino. La palabra amargura viene de la palabra marar. Marar. Y viene de una raíz que significa afligir, enfurecer. Dice amargarse con el llanto. Amargarse con el llanto significa llorar. Estar disgustado. Disgustar comida amarga. Degustar comida amarga, que implica el desprecio y el odio hacia la persona. Eso es lo que dice en Malaquías. Ustedes, ¿por qué me habéis despreciado? ¿Por qué me odian? Porque habéis despreciado vuestros alimentos. Y habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa que Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y cuando haber dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciar, dice Jehová de los ejércitos. Gente amargada que desprecia la palabra, gente amargada que desprecia, que se la pasa llorando, pero su llanto es puro odio. Dice actuar de manera irada, rebelarse, tener odio contra alguien. Se la pasan llorando, pero realmente su lloro es odio lo que tienen. Están enfurecidos con la gente, están tristes, están afligidos, pero no por la palabra, sino porque odian a alguien. Desprecian a todo mundo. La mujer cuando no le gana al varón, queridos hermanos, se pone a odiar, pero se pone a llorar, pero acá dice que ese lloro es odio, odio del bueno. Estar disgustado, comen comida amarga todos los días. No saben perdonar, no saben reconciliarse, no saben pedir perdón. Comen odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Por qué en los días de Noé comían y bebían? ¿Qué comían y bebían? Comían odio, hermano. Comían violencia. Se comían unos a otros. No amaban el bien. No ponían en orden su vida. Es lo que le predicaba a Noé. Pongan en orden su vida, no se odien, que se amen. Es el mensaje que hubo en el principio, ámense los unos a los otros. Ellos rechazaron prefirieron estar amargados. Lloran ¿por qué? Porque quieren que otros les echen la culpa. Creen que pensando, hermano, que llorando se las van a solucionar las cosas. Pero vamos a ver, dice que brotó una raíz de amargura. Y esto los estorbó en su caminar, hermano, y fueron contaminados. De tal manera que les puede pasar como le pasó a Esaú, que aunque lloren con luego el arrepentimiento, no van a ser perdonados. No van a ser perdonados, hermano. Porque para muchos el sacrificio de la cruz es insuficiente. No amaron hacer lo bueno. Aman el odio todos los días. Comían odio, comían rencor.
Y por eso Dios los destruyó. Porque no recibieron el mensaje, porque no nacieron de nuevo, de amarse los unos a los otros, de poner en orden su vida, porque ya los juicios estaban encima, hermano. Amaban sus obras malas, sus actitudes. Gente enfurecida, gente que llora de odio, llora de rencor, llora de impotencia. Estos un día llorarán de verdad si no se arrepienten. Fuimos llamados a amar lo bueno, llamados a amar el bien. Y es lo que Dios está hablando hoy, queridos hermanos, cuando vemos que esto está a punto, queridos hermanos, de evidenciarse cada día más. El nuevo orden mundial, el anticristo, Cristo pronto viene por su iglesia. Pero créanme, queridos hermanos, si no estás en paz es que estoy haciendo lo correcto. Estoy en paz con Cristo porque en mi corazón no hay odio. En mi corazón no hay odio. Amo lo bueno, amo lo correcto. Conviértete en una atalaya de tu casa. Háblale a tu familia la importancia de poner en orden su vida, de hacer lo correcto. Ese es el mensaje que debe de ser traído a la familia. Convertirnos en una atalaya no de amor literal, ciertamente involucra, pero un amor de separarnos de toda la obra mala. Si amamos a Cristo, amamos su perdón. Suficiente con haber amado el perdón de Cristo. Ese es el verdadero amor que Él espera de nosotros. Que reconciliemos, hermano, nuestra vida para con Él. Que realmente entendamos que el amor de Dios hacia nosotros es su perdón. Por eso ven a Cristo. Conviértete en una atalaya. Conviértete en alguien que anuncie el orden correcto. Que cada quien tome su lugar. Pero no se convierta en gente que odie, que se la pase llorando, amargándose, porque en realidad expresan solamente rebelión, solamente expresan el odio contra alguien. Estos es posible, y que Dios en su infinita misericordia les otorgue misericordia y perdón de pecados, porque si no les va a pasar como Esaú. Aunque llorarán de verdad, no se les fue otorgado el perdón. Dios no perdonó a aquellos que se burlaron de las advertencias del justo juicio de Dios, hermano. Bendito mi Dios, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para advertir que cada quien ponga en orden su vida y que esté en paz con Dios. Es tiempo de estar en paz en familia. Es tiempo de estar en paz con el Señor. Estar en paz es de amar lo bueno, amar lo correcto, amar lo que Dios demanda en el amor al Hijo de Dios. Ven a Cristo, entrega tu vida. Es momento de que tú y tu familia se entreguen a Cristo. Es un momento, queridos hermanos, aún hasta nosotros como pastores, aún que sea, tenemos que estar bien, tenemos que luchar por estar bien. La salvación es familiar, no personal. La salvación es familiar, porque siempre tiene que haber un atalaya. Si ya después de ahí, lo de esa familia no quieren, y ese es el problema, pero siempre habrán, que como la misma Escritura dice, siempre hubo profeta en medio de su pueblo, pero que siempre sepa esa familia, que siempre hubo un atalaya en su casa, un profeta, que siempre sepa que hay un profeta, hay un atalaya en casa. ¿Quién se va a poner hoy de profeta? ¿Quién se va a poner de atalaya hoy en casa para que esa familia se salve? Bendito Dios. Dios ilumine la cabeza de cada hogar. Bendito Dios, da la sabiduría, Señor, para que se salve. Ven a Cristo, hermano. Dios te dé la sabiduría, te dé el Espíritu Santo para poder dirigir a tu familia. Es tiempo de venir a los pies de Cristo. Donde quiera que esté, Dios te dé la sabiduría.
quiera que esté, Dios te use, porque este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es estar en casa, sino luchar porque todos estemos limpios y estemos bien, estemos de pie delante de nuestro Dios, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, el orden correcto en nuestras vidas. Este es el verdadero evangelio, el de la vida diaria. Que Dios te guarde. Mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida con la ayuda de nuestro Dios. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana y que nuestro Padre Celestial nos dé la sabiduría a todos. Que Dios nos ayude. Cristo pronto viene, hermano. Pronto viene por su iglesia. Lo que está pasando hoy es una realidad. Vengamos y rendámonos, tú y tu casa. Le sirvan a Cristo, tú y tu criba reciban a Jesucristo como su Salvador, el único camino, la única verdad, la única vida. Saludos a todos y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.